Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso y porque sabemos que tú vienes. Yo te pido, Señor, en esta tarde que seas tú glorificándote, Señor, a través de tus palabras. Padre, tú sabes que solo soy un vaso de barro. Padre, son tus palabras, no las mías, Señor, las que van a llegar a los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Yo no tengo nada que decir, pero tú tienes todo que decir, Señor. Así que edifícanos, glorifícate, Señor, y que la palabra, Señor, que escuchemos en este día, Señor, sea para edificación y que podamos crecer, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Jesús. Antes de comenzar el mensaje de nuevo, quiero hacer unas aclaraciones primero acerca de este capítulo que escogí para dar el mensaje. Y este es un capítulo que es un capítulo bien extenso, es el capítulo 6 de Juan. Es un capítulo que es bien extenso y es, además de extenso, es bien amplio y bien profundo. Y intenté con este mensaje hacer lo mejor posible para hacerle justicia a lo que dice el texto. Me puse a buscar predicaciones y mensajes acerca de este capítulo y usualmente encontraba que los más expertos cogían solo porciones pequeñas para predicar. Y yo creo que eso es lo más inteligente. No sé por qué yo no lo hice. Pero personas como el calibre de John MacArthur y personas así de esa índole, que son unas personas muy diestras en la palabra, él mismo lo dice en su predicación, dice yo no me voy a extender mucho con la selección de pasajes porque hay mucho aquí para tomar y explicar. Pero yo intenté con este mensaje reducirlo a 3 puntos generales. Y los vamos a ver más adelante. El tema es reconociendo las señales. Y no vamos a hablar de escatología. Sé que acabamos de cantar una canción acerca de eso. Pero no vamos a hablar de escatología. No vamos a hablar de los tiempos futuros. Más bien vamos a hablar un poquito del pasado y del presente con nosotros. Y el título dice: el verdadero alimento que satisface nuestra necesidad. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido la experiencia, ciertamente yo la he tenido, de que en algún momento usted, no sé, va a un lugar o está en la carretera y ve que hay un símbolo de estos de tránsito, un letrero, un sign, como se dice en español, y usted piensa que usted lo está utilizando de la manera correcta y cuando lo utiliza se percata de que lo utilizó mal. A mí me ha pasado eso muchas veces. Y me vino a la memoria, pensando en esto, que cuando yo me mudé a Massachusetts, siempre teníamos un problema con las salidas en Massachusetts. Cuando íbamos en la carretera, las salidas, decía la salida para tal lugar. Y uno se quedaba esperando la salida y la salida nunca llegaba. Entonces, de momento, pasaba la salida y cuando voy pasando la salida, entonces el letrero de la salida está más al frente. Y yo decía, pero ¿qué? Yo no entiendo esto. Me dice que la salida viene, pero entonces nunca me notifica cuando estoy cerca de la salida. Me notifica después. Y hubo en muchas ocasiones que cuando me percataba de que veía el letrero, que lo lograba notar, pues entonces tenía que salir a la salida rápido. Y eso nos ocurrió bastantes veces en lo que nosotros nos acostumbramos cuando fuimos a Massachusetts. Esa es una de las experiencias, ¿verdad? Cuando uno quizás entiende que sabe cómo reconocer esa señal, ese letrero. Y pensaste que
que lo reconociste, pero lo utilizaste. También hay otra experiencia, me acuerdo cuando estaba en Puerto Rico. Aquí los semáforos, todos sabemos qué es eso. Cuando el semáforo estaba en amarilla, eso significa, o eso yo le decía, dale que te coge. Y dale que te coge porque en vez de reducir la velocidad tienes que subirla, porque si no te coge la luz roja. Entonces yo le decía eso, dale que te coge. En este caso, yo utilizaba la señal a propósito de manera incorrecta. Entonces tenemos dos experiencias, una señal o un símbolo o un letrero. Pensamos que lo utilizamos correctamente, pero lo utilizamos mal. Y entonces tenemos la otra experiencia de que la señal la utilizamos incorrectamente a conciencia. Esto no ocurre a nosotros en nuestra experiencia humana. Esto no es algo del otro mundo. Esto también le ocurría a las personas en los tiempos de Jesús. Y no solamente en los tiempos de Jesús, sino que mucho antes de Jesús también le ocurría. Y yo quisiera definir un momentito rápido qué es una señal. Una señal en términos generales es algo visible que indica o apunta a algo más allá de sí mismo. En el contexto de la fe, indica la presencia de Dios y la actividad que demanda una respuesta humana de fe y de obediencia. Una señal puede ser una marca física, una advertencia, un monumento, una insignia, un recordatorio, una firma escrita o un milagro. Esto se puede considerar como una señal dependiendo de la utilización que se le dé, particularmente en la Biblia, para llevar un mensaje que va más allá de la señal. La señal apunta a algo más allá de ella misma. No es para apuntar a la señal apunta a otra cosa. Entonces, los tres puntos que mencioné anteriormente, de cómo voy a intentar resumir en estos tres puntos que nos quiere relatar este pasaje, serían de la siguiente manera. En la primera parte del capítulo sería cómo las multitudes identificaban a Jesús. Cómo las multitudes identificaban a Jesús. La segunda parte o el segundo punto sería cómo Jesús se identifica a sí mismo. Y entonces la tercera parte sería la condición de los que no identifican a Jesús correctamente y los que sí. Y acá en la diapositiva puse también que Jesús revela la condición. Porque vamos a ver más adelante que Jesús hizo unas señales que van a apuntar a otras cosas más allá de lo que la gente está pensando. El capítulo 6 de Juan comienza con Jesús alrededor del área de Galilea, estaba por ahí, y si va al capítulo 5, Jesús estaba en Judea, entonces se pudiera decir que de Judea subió a Galilea, pero en el capítulo 6, Él está en Galilea, pero particularmente Él está yendo a Tiberias. Tiberias queda al oeste del mar de Galilea, donde vamos a ver más adelante que es donde Jesús camina por el agua. Jesús está ahí en Tiberias, pero las multitudes, como Él está caminando por ahí y en esa área, las multitudes lo van siguiendo porque ellos están viendo que Jesús está haciendo milagros y está haciendo prodigios, está haciendo señales.
Y cuando él se mueve, la multitud lo va siguiendo a donde quiera que él se mueva. En este caso, él llegó a Tiberias y la multitud lo iba siguiendo. Pero en lo que la multitud lo va siguiendo, Jesús se sube a una colina y se sienta con sus discípulos, según el Evangelio de Juan. Y cuando él se sienta con sus discípulos y luego levanta la vista, ahí él ve que la multitud comienza a llegar a donde él está. Y él toma esa oportunidad para decirle, para preguntarle a Felipe que dónde iban ellos a comprar pan para tantas personas. Le pregunta a Felipe. También un dato es que la Pascua estaba cerca. Entonces Jesús toma esta oportunidad de que la Pascua está cerca y le pregunta a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para tantas personas? Pero Jesús está utilizando una técnica que utilizaban los maestros rabinos para tratar de hacerle como un challenge a sus discípulos, para tratar de retarlos a pensar. Yo sé que la palabra cuando uno lo lee dice que si no me equivoco es que lo quería probar. Y lo quería probar lo que significa es que lo quiere retar a que él piense un poco más allá de la circunstancia que lo está rodeando. Felipe le responde a él que ni con el salario de 8 meses pueden comprar nada que se asemeje a una cantidad de 5,000 hombres solamente. Porque según los otros relatos, solamente se contaban los hombres, pero no se contaban las mujeres y los niños. O se asume que sean más de 5,000 personas. Entonces, Andrés vio al niño que tenía los 5 panes y los 2 peces. ¿Pero qué era eso para tantas personas? Aquí nosotros podemos ver que es evidente que los discípulos en sí, porque Jesús le está preguntando al discípulo y entonces el otro discípulo es el que busca tratar de ver qué pueden hacer, que es Andrés. Vemos que los discípulos no tienen las capacidades ahí mismo, en ese momento, de suplir esas necesidades. Tampoco tienen los medios de suplir esas necesidades. Sin embargo, como Jesús ya tiene todo planificado y ya Él sabe por qué Él está haciendo todas estas cosas, cuando Él entra en escena, Él ordena a todas las personas que se sienten en la grama. Y ahí toma los panes y los peces, dio gracias y distribuyendo el alimento, todas las personas empezaron a comer hasta la saciedad. Ellos se saciaron con toda esa comida que Jesús produjo en ese momento. Entonces nos menciona el versículo que dice que al ver la señal que Jesús había realizado, las personas comenzaron a decir: en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Y aquí este es el primer punto que yo quería mostrarles. Y es que las personas, cuando estaban siguiendo a Jesús, ellos sí estaban viendo cierto tipo de señales y milagros en Jesús. Ellos podían identificar que Jesús no era igual que los otros. Jesús era diferente. Pero ellos identificaron a Jesús como el profeta que había de venir. Y eso es correcto, pero es parcialmente correcto. Porque ellos, al interpretar que era el profeta, lo querían coger a él para instaurarlo como rey en ese momento por la fuerza.
Y nosotros conocemos que Jesús no vino a hacer eso. Jesús vino a hacer otra cosa. Entonces ahí ellos ya están identificando a Jesús como el profeta caudillo. Ellos están repitiendo las palabras de Deuteronomio 8:15. Y Deuteronomio 8:15 nos dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces ellos están pensando que este es el profeta. Y ellos sabían que venía un profeta. Lo mismo le pasó a Juan. Cuando los fariseos fueron a preguntarle a Juan, esto está en el capítulo 1 de Juan, le fueron a preguntar, dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. Le preguntaron: ¿quién eres entonces? ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Este es el profeta que ellos están haciendo referencia. Y este profeta tiene unas características, porque las características que tenía eran similares a Moisés, que es la persona que les dice: Dios le va a levantar a ustedes un profeta igual que yo. Las características de Moisés, ¿cuáles fueron? Que sí fue un profeta y que Dios lo utilizó para liberar un pueblo de una nación que los estaba oprimiendo. Este profeta era un profeta caudillo, un profeta político. Entonces las multitudes están viendo a Jesús políticamente. Ahora vamos a pasar a la próxima sección, o el otro punto del capítulo. Después de que ocurrió esto de los panes y los peces, Jesús se quedó en la montaña. Y los discípulos bajaron de la montaña y se quedaron esperando por un tiempo en la costa, en la orilla. Se quedaron esperando por él. Pero como ya ellos vieron que empezó a anochecer, ellos decidieron irse. Y entonces, de Tiberias a Capernaum, si no me equivoco, eran 8 kilómetros o algo así, alguna distancia así. Sé que cuando ellos entran al mar de Galilea y comienza la tormenta, estaban remando por alrededor de 4 o 5 millas. Eso es mucho. Y cuando ellos están remando cerca de 3 o 4 o 5 millas, ahí ellos empiezan a ver que Jesús se venía acercando. Y él venía caminando sobre las aguas. Y cuando él se acerca, él le dice: yo soy, no tengan miedo, porque ellos se estaban asustando cuando él se estaba acercando. Este evento es muy significativo, el ver que Jesús está caminando sobre las aguas. A veces, como ya nosotros lo sabemos, quizás no nos da la curiosidad o sí nos da la curiosidad de por qué Jesús tuvo que caminar en las aguas. Y esto es algo que quizás está velado de primera instancia, está velado, y hay que un poquito hay que analizarlo un poquito y tratar de habitar en esa palabra para ver qué Jesús está queriendo decir. Porque no solamente Jesús decía palabras, pero él hacía cosas que eran aseveraciones. Entonces, muchos de los profetas habían hecho milagros extraordinarios. Conocemos que Moisés partió las aguas, o a través de Moisés Dios partió las aguas, pero se le atribuye a Moisés como el mediador. También Elías partió
aguas, pero nadie había caminado por encima de las aguas. Solo alguien con verdadero poder podría haber hecho algo así. Alguien como el yo soy. Cuando Jesús se acerca, le dice: yo soy. Y estas palabras son unas palabras que tienen mucho peso, porque esta fue la forma en que Dios se le reveló a Moisés. Este fue el nombre que Dios le dio a Moisés, identificándose a sí mismo. Cuando Dios le dice a Moisés: yo soy, le está dejando saber no solamente su nombre, sino que su nombre identifica su naturaleza. Y su naturaleza es de autoexistencia. O sea, Dios en sí mismo tiene la capacidad de existir. Dios en sí mismo no necesita otra cosa para existir. Nosotros sí necesitamos otras cosas para existir. Podemos dejar de existir, pero Dios no tiene la capacidad de dejar de existir. Incluso tiene la capacidad de hacer cosas existir. En el relato paralelo de Marcos 6:48, relata que cuando Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua, iba a pasarlos de largo. En algunas versiones dice que él tenía la intención de pasarles de largo, como dejando saber como que él no se quería montar en el barco o en la barca. Pero los comentaristas dicen que esto es un paralelo con Éxodo 33:19, cuando Moisés le dice a Dios: Dios, tú me dijiste que hiciera todas estas cosas y yo las he hecho. Ahora yo quiero ver tu gloria. Entonces dice que Dios iba a pasarle por el frente. Y si tomamos esos datos y se los aplicamos a Jesús, en otras palabras, Jesús es el yo soy, que no solo parte las aguas, sino que camina sobre ellas, mostrándole su gloria a sus discípulos en ese momento. El segundo punto entonces sería que Jesús mismo se identifica como el yo soy. Y ahí estamos viendo un contraste de que las multitudes lo identifican como el profeta caudillo, pero él se identifica como el yo soy. Ahí hay una diferencia. Jesús se identifica como el yo soy, identificándose con el Dios autoexistente, el Dios de Israel, aquel que los había liberado de Egipto. Incluso este también es el Dios de Moisés. Entonces, ahora quisiera tocar el tercer punto, pero aquí ya voy a leer bastantes cosas, pero como yo sé que usted me ama, usted me va a tener paciencia. Y escogí ciertos versos de Juan 6:25 al 68, no son todos, pero son bastantes, porque después de eso vamos a examinar otras cosas más que quizás nos van a ayudar a entender un poco más este pasaje. Dice Jesús, déjenme recapitular. Después que Jesús se montó en la barca y llega a Capernaum, Jesús va a una sinagoga. Y ahí es donde este evento se da. Cuando le encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contesta: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Ellos le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Y Él les dice: esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Entonces aquí vienen ellos a decir: ¿y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?
insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y por esto fue que en el principio yo les dije a ustedes que Jesús lo tenía todo planificado. Este milagro del pan y los peces es una planificación de Jesús, porque Jesús quiere llevarle un mensaje a ellos. Mira cómo ellos sacan a colación la experiencia que tuvieron los israelitas en el desierto, en el capítulo 16 de Éxodo, cuando Dios les comienza a enviar maná del cielo. Pero Jesús le acababa de multiplicar el pan y los peces a ellos. Y le están diciendo, ¿qué señal harás para que te veamos, para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre de ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Porque la voluntad de mi Padre es que todo aquel que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Que reconozca. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Él, porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? No conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo es que sale diciendo, yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, replicó Jesús. Estas palabras son clave. Dejen de murmurar. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. Y al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó. Esto les causa tropiezo. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Y aquí viene la famosa declaración de Pedro. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y este pasaje nos está mostrando en términos generales la revelación de Jesús a ellos y la condición de ellos al ellos no
tratar de ver que las señales apuntaban a otra cosa. Las señales no eran simplemente para satisfacerle la necesidad. Las señales eran para que pudieran ver que el que hace las señales es alguien más allá de lo que ellos piensan. La imagen del pan también es una señal. Esta apunta al alimento y nutrición necesario para el sustento de la vida humana, pero también apunta al verdadero alimento espiritual. Representa a Jesús en su misión para la reconciliación de los seres humanos con Dios para una relación filial de padre e hijo. Con la señal de los panes y los peces no solo suplió una necesidad fisiológica, sino que intentó provocar que sus seguidores reflexionaran acerca de su necesidad espiritual. Pero ellos, obstinados, volvieron a demandar una señal. Cuando ya Jesús hacía muchas señales y hacía alrededor de un día que había multiplicado los panes y los peces. Entonces, yo quisiera leer una pequeña porción de Éxodo 16 para que nosotros tengamos una referencia de por qué ellos hicieron esa cita del Antiguo Testamento cuando le preguntaron a Jesús: ¿qué señal tú haces que nosotros podamos ver para nosotros entonces creer en ti? Gloria a Jesús. Dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Se acuerdan que cuando Jesús está hablando con los judíos, empezaron a murmurar en el desierto y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Acuérdense que va 1 mes y 15 días de que salieron de Israel, de Egipto. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suele recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Pero todavía no sabían que los habían sacado de Egipto. No habían visto las señales que Dios había hecho en Egipto. Las plagas, la nube de día, la columna de fuego de noche, las aguas partirse. ¿Por qué Moisés les dice que en la mañana veréis la gloria de... que en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto? Llevan 1 mes y 15 días fuera de Egipto. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová.
Y estas murmuraciones, esta palabra de murmuración es hablar algo malintencionado con el propósito de hacer daño. Esto es a lo que se refieren las murmuraciones. Y ellos están tratando, de alguna manera u otra, de manipular a Dios de alguna forma para que Dios le provea sus caprichos, porque no era que Dios no le estaba proveyendo. Y lo vamos a ver más adelante. Ellos allá intentan manipular a Dios atentando contra su identidad porque quieren hacer ver a Dios incapaz de brindarle su provisión. Por eso es que Moisés les dice a ellos: en la tarde ustedes van a saber que Dios los sacó de Egipto. Porque ellos están intentando dominar la identidad de Dios y están tratando de negar que verdaderamente Dios puede salvar. Y esto es algo que quizás nos sorprenda, pero como alguien conociendo o sabiendo, aún de manera parcial, esas cosas tan maravillosas que este Dios está haciendo, ¿cómo yo me puedo atrever a hacer tal cosa? Dios accede a sus demandas, pero toma esa oportunidad para probar si realmente ellos mostrarían su fidelidad y lealtad. Y cuando llegaron a Refidim, que es el próximo capítulo, ahí Dios les proveyó el pan y las codornices y todas esas cosas. Pero en el próximo capítulo, aunque no sabemos qué tiempo pasó, porque quizás pudo haber pasado bastante tiempo, ¿a que no sabe qué fue lo que hicieron? Murmuraron contra Moisés y contra Dios, porque no había agua. Ese es el evento de la piedra de Oreb. Y vamos viendo que ellos tienen un patrón de que Dios les está mostrando cosas, pero todavía ellos no están entendiendo las señales. Ellos todavía no están identificando, y esta es mi opinión personal, voluntariamente que no quieren reconocer a Dios. Entonces, voy a hacer otra lectura y disculpen, yo usualmente no leo mucho en los mensajes, pero esto fue algo que me cautivó cuando lo leí. El Salmo 78 dice: voy a comenzar desde el verso 7. Dice: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, haciendo referencia a esa generación. Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que le había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto. En el campo de Zoán dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con el resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como río. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Aquí estamos viendo cómo ellos están poniendo en tela de juicio la provisión de Dios. ¿Y quién es Dios? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan?
¿Dispondrá carne para su pueblo? Esas eran las preguntas que ellos estaban haciendo. Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Movió el solano del cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió, pues, su deseo. No había quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios, se hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Esta es una parte y una porción de este salmo. Y este salmo está describiendo, el mismo salmo está describiendo la condición que tenía el pueblo de Israel en esos eventos que les conté hace un momento, cuando ellos estaban pidiendo que Dios les supliera su necesidad. Pero esto suena casi gracioso, casi cómico. Porque cuando los judíos vienen y le preguntan, ¿qué señales puedes hacer tú que nosotros veamos para que te creamos? Mira que Dios nos proveyó pan en el desierto. Parece hasta sarcástico, hasta en cierta forma, porque ellos acaban de ver cómo Jesús acaba de hacer un milagro tan extraordinario que nos mencionó una cifra de 5,000 hombres y todos comieron a la saciedad, sin contar mujeres y niños. Entonces estamos viendo que la condición de estas personas es bien similar a la condición de los que estaban en el desierto, de la generación que Dios había acabado de sacar de de Egipto. Los había acabado de sacar de ahí. Y todavía ellos no confiaban en su salvación, no confiaban en su provisión. Y de esa forma ellos no logran identificar o se proponen distorsionar la identidad de Dios para con ellos, cuando Dios le está diciendo: yo soy el que te salvé, yo soy el que te saqué. Y es interesante porque aquí parece haber también una paradoja. Porque Jesús, con estos milagros que estaba haciendo, que ellos estaban viendo, Jesús se movía para ciertos lugares y ellos lo seguían y seguían experimentando los milagros y las señales y todas esas cosas. Hubieron personas que no necesitaron muchos milagros ni muchas señales. Hubo una persona en particular en el capítulo 4 de Juan, que hemos escuchado la historia. A Jesús le fue necesario pasar por Samaria. Y conocemos la historia de esta mujer. Jesús le dio una señal y le contó cosas de su vida que posiblemente ya no le había contado a nadie. Y ella reconoció por un momento que parecía como que: parece que tú eres profeta. Y ella lo empezó a identificar. Y aunque con preguntas
y con inquietudes seguía hablando con Jesús, ella llegó a la conclusión de que ese que estaba ahí, él era diferente, que él era verdaderamente el Mesías que había de venir. Ella no necesitó panes ni peces. Ella no necesitó que le abrieran las aguas. Ella no necesitó el fuego de noche ni la nube de día. Ella pudo identificar a Jesús por la señal que Jesús le dio, que le contó las cosas de su vida. Y esto es interesante porque esta mujer es una gentil. Esta mujer es aborrecida por los judíos. Los judíos aborrecían a los samaritanos. Los samaritanos también aborrecían a los judíos. Pero ellos aborrecían a los samaritanos. Y esta es la condición. Que el pueblo de Dios, aún su corazón se encontraba endurecido. Ellos no querían reconocer a aquel que estaba enfrente de ellos, aún haciendo tantas maravillas que ellos habían experimentado. Esta mujer no experimentó eso. Y aquí hay una paradoja, porque aquellos que no están en el pacto son los que identifican a Jesús rápido. Por eso en Juan, también capítulo 1 nos menciona: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces esto es un patrón que lo vamos a ver en los evangelios, y vamos a ver que usualmente los gentiles son los primeros que reconocen a Jesús, mientras el pueblo de Israel aún no lo conoce, o aún no lo reconoce, perdón. Estas personas que se comenzaron a ir, se comenzaron a ir porque Jesús los retó a que salieran de su zona de comodidad y los reconocieran. Jesús no se forzó a ellos. Por eso Jesús dialogaba con ellos y hacía señales para ver si ellos de su propia voluntad lograban reconocerlo. Porque ¿qué amor es aquel que es forzado? Pues no sería amor. Sin embargo, aquellos que permanecieron pudieron reconocer que vieron su gloria. Gloria aquella como la del unigénito del Padre. Y eso lo menciona Juan también, cuando está dando el testimonio. Y vimos su gloria. La gloria como la del unigénito del Padre. Esto fue lo que experimentaron los que siguieron, los que lograron identificar las señales. El tercer punto sería: Jesús, por medio de la señal de los panes y los peces, intentaba revelar que Él es el verdadero alimento. Pero para poder participar de ello hay que reconocer nuestra condición y nuestra necesidad de Él. Después que los israelitas fueron liberados de Egipto, se presentaron a los pies de la montaña para recibir el pacto por medio de un mediador meramente humano, escrito en tablas de piedra. Pero ahora Dios baja del monte y se sienta a la mesa y se da a sí mismo por nosotros, para que nosotros podamos ser partícipes del nuevo pacto. En conclusión, la forma de aceptar la carne y la sangre de Jesús es mediante el reconocimiento de su persona y un compromiso de fidelidad en comunión con Él. Dios quiere que lo comamos. Dios quiere que lo bebamos. Dios quiere que lo vivamos. Hoy Jesús está a la mesa y quiere compartir el pan y el vino. ¿Estás dispuesto a comer? Que el Señor les bendiga.